Hola. Hoy vamos a continuar hablando de Revolución Rusa, ¿sí? Sí. Estamos con Mariano, el director de esta obra. Contame, ¿qué te inspira de la Revolución Rusa? Bueno, en principio me parece que el teatro de Buenos Aires tiene mucho que ver con la tradición rusa, con Chekhov, con Stanislavski, inclusive con una tradición literaria que por ahí arranca en Tolstoy, y me parece que el teatro de Buenos Aires se nutrió mucho y se sigue nutriendo de muchas cosas que tienen su origen en momentos previos a la Revolución Rusa y en momentos posteriores. Cuando nosotros empezamos a investigar sobre la Revolución Rusa, una de las cosas que nos interesó fue corrernos de nuestro esquema de producción habitual y corrernos del tipo de obra que hacíamos habitualmente. Por eso llegamos a esta obra, que es una obra armada con tres partes muy distintas. La primera parte es una obra de marionetas, la segunda obra es una obra con actores en vivo y la tercera parte es una película. Es bastante fragmentada, ¿no? Hay algo de entrar y salir en distintos momentos que requiere un montón de concentración porque tenés tiempos atrás, volvés de vuelta con otro personaje, entonces también ese tipo de ejercicio de entrar y salir todo el tiempo con distintos formatos, estás con las marionetas, después pasás a actuar, después hay 40 minutos de una película que ahí estás sentado y después tenés que volver a actuar. Hay un ritmo que hay que seguir y que está bueno que se sostenga, entonces hay que estar muy concentrado en eso. De alguna forma esa matrioshka de ficciones adentro de ficciones y de distintos formatos que dialogan unos con otros es una especie de intento de recuperar ciertas ideas formales y conceptuales de la Revolución Rusa. Pero es la primera vez que vas a estar en la tele. ¿Qué querés? Mira qué linda está. No queríamos hacer una obra histórica y no queríamos hacer una obra donde dijéramos, bueno, la Revolución Rusa para nosotros es esto, sino que nos interesaba indagar en algo un poco más particular y específico. Y ahí fue cuando apareció la figura de Alexandra Kollontai, que es una feminista y revolucionaria rusa a la que yo honestamente conocía muy poco y de la que fui leyendo, investigando más durante el proceso de construcción de la obra. Y descubrí que Alexandra Kollontai había sido, además de una revolucionaria, una feminista tremendamente adelantada a su tiempo, porque si vos lees las cosas que ella escribía 100 años atrás, son realmente muy contemporáneas. Y que para mí empezaban como a relacionarse muchísimo con cosas que yo creo que están pasando en Buenos Aires y en Argentina hoy en día, con la visibilidad y la importancia que el feminismo tiene en la vida cotidiana. Entonces, de alguna manera, eso fue como la clave, como decir, bueno, ¿qué pasa si tratamos de unir ciertas cosas del feminismo con ciertas cosas de la Revolución Rusa e investigamos qué pasan en las historias de tres mujeres contemporáneas, esas ideas que están flotando en el aire? ¿Cuál fue el desafío para realizar esta obra? Fue muy interesante entrar en la temática de la obra, que yo, digamos, lo que conocía sobre feminismo ruso, digamos, llegaba a Rosa Luxemburgo y no mucho más. Las historias son totalmente contemporáneas, o sea, no van a ver nada que tenga que ver con la Revolución Rusa como hecho histórico, lejano, teórico o canonizado, digamos. Son tres historias, cada una protagonizada por un personaje femenino, por una mujer, y la idea es ver de qué forma la Revolución Rusa o ciertas ideas vinculadas a la Revolución Rusa y a los escritos de Alexandra Kollontai tienen relación con las vidas de estas tres mujeres. Bueno, es una propuesta para el espectador, seguramente se va a ir pensando en esas cosas, ¿no? La obra tiene tantas propuestas, tantas ideas que se contradicen, que produce que el espectador necesite revisar lo que piensa respecto de los temas. Y eso me parece que es muy interesante, que no es que hay una bajada de línea que esto es así, sino que hay un personaje que dice esto con un total convencimiento y hay otro que dice exactamente lo contrario con el mismo convencimiento. Y uno dice, yo pensaba esto, pero esto me hace repensar lo que pienso. Y eso me parece que es muy interesante, aparte de que es muy divertida. Un poco lo que esperamos es eso, un espectador con cierta curiosidad, te diría, que esté dispuesto a participar de esta experiencia que trata de llevar la ficción un poco a los límites, que esté dispuesto a sumergirse durante 1 hora y media en este viaje de distintos formatos y de distintas historias y acompañar a los personajes. ¡Ahí el ovni! ¿No lo ven?
Es una obra muy contemporánea que propone cosas nuevas al espectador, de hecho muchos recursos, ¿no? en escena. Y esta obra, casualmente o no, o estará programada de ese modo, está también en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires. Con tu experiencia, ¿qué es para vos el Festival Internacional de Buenos Aires? Para mí el FIBA siempre es un lugar muy importante de pertenencia de alguna forma. En lo personal, a mí me pasa que hace 10 o 12 años atrás estrené una de mis obras en el FIBA y que eso fue también la posibilidad de hacer un tipo de obra que yo no podía hacer hasta ese momento. Hasta ese momento yo hacía más obras pequeñas en teatros independientes. Y a partir de ahí, las veces que participamos en el FIBA, siempre tuvo algo particular. Me parece que además el público que va al FIBA no siempre es el público tradicional que va a ver una obra de teatro. Se suma otra gente. Se suma otra gente. Me parece que hay algo como que se genera además este clima de festival que está buenísimo y que de hecho el teatro necesita de ese espíritu un poco celebratorio, un poco festivo, con lo cual el FIBA para mí es algo fundamental. Muy buenas noches, Argentina. ¡Qué programón que tenemos hoy! No van a poder creer los invitados de esta noche. Ustedes tuvieron la posibilidad de estrenar esta obra primero en festivales internacionales. ¿Es una oportunidad también para quizás llevar obras nacionales afuera? Indudablemente, o sea, se supone que también una de las cosas que hace el FIBA es invitar muchos programadores internacionales y de hecho nosotros que tuvimos la oportunidad de viajar a otros lugares, a otras ciudades con nuestras obras, originalmente eso surgió gracias a gente que vino invitada por el FIBA. Donde más estuvimos es en Alemania, que estuvimos en Frankfurt, en Hamburgo y en Berlín, y en las 3 ciudades fue muy acogedor el público y muy receptivo y muy de entender chistes que uno dice, pero ¿cómo entendieron esto? El primer día que estrenamos en Berlín, igual a mí me agarró un ataque de llanto atroz. ¿De emoción? Sí, de emoción y de no estrenar en tu ciudad. O sea, nos empezamos a dar cuenta que el discurso, la actuación, el lenguaje, todo, acá iba a cobrar otra dimensión. Y eso provocaba bastante nervio y miedo. Lo va a seguir provocando todas las funciones, pero supongo que irá menguando o equilibrándose. No sé, porque es difícil, ¿viste? Estar con el subtítulo, sí, la obra, bueno, las marionetas, cuando están las marionetas, o sea, tenés muchísimos planos para leer, pero también ese resguardo de los subtítulos acá no lo tenemos. Bueno, cuando uno mira una película con subtítulos, viste que no la mirás todo, entendés todo, pero no terminás de estar. Es diferente. Es re distinto como la percepción. Y yo la pasaba para el culo porque no sabía qué decirles. Vení, Esta vida hay que cambiar, todo vamos a dinamitar. ¿Y cuál es la mirada de los teatristas de afuera sobre el FIBA? Me parece que es un evento muy conocido por programadores y por directores de festivales. No sé si es tan conocido por compañías internacionales, porque la realidad es que, bueno, el FIBA no tiene la capacidad de invitar demasiados grupos de afuera y se hace una vez cada 2 años, a diferencia de otros festivales que se hacen anualmente, como el de Santiago de Chile. Con lo cual, en ese sentido, no sé si está tan instalado afuera, pero sí me parece que es muy respetado dentro de la comunidad de programadores, fundamentalmente porque el teatro de Buenos Aires es muy respetado, porque el teatro independiente, que es el que nutre fundamentalmente al FIBA, es un teatro que a mi juicio de valor es muy bueno y respetado afuera también.